Hace algunos días llegaba a mí una pregunta que me hacían. La pregunta es si Dios sigue hablando en nuestros días, si Dios está hablando hoy, como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías y de los grandes profetas. ¿Será acaso que Dios ya dejó de hablar? ¿O será acaso que nosotros somos los que hemos dejado de escuchar su voz? Bueno, a grandes rasgos, la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre y por los siglos de los siglos, y que desde el principio de los tiempos, aún antes de que fuéramos creados y hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado su forma de ser, ni su forma de pensar, ni su forma de actuar. Claro, hay ocasiones en la Biblia en las que pareciera que Dios ha cambiado, pero no es así. La verdad es que Dios sigue siendo el mismo desde el primer día de la creación. Y hablo desde ese primer día porque es el día en el que nosotros ya tenemos esa conciencia. A partir de que Dios creó a Adán y Eva, Dios no ha cambiado desde que nosotros lo conocemos. Y eso nos da la seguridad de que en un pasado, antes de la creación del hombre, Dios no era diferente y que aún después Dios no será diferente de como lo conocemos ahora. Ahora, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar con ustedes? Bueno, uno de los versículos lo encontramos en la primera carta de Juan. Ahí el apóstol Juan, después de haber saludado a la iglesia, le dice en los primeros 5 versículos, lo que hemos visto y oído, eso les testificamos. Ellos no hablan no hayan visto o de algo que ellos mismos no hayan oído. La verdad es que hoy día nosotros podemos hablar y decir claramente, como el autor de los Hebreos, nosotros andamos por fe y no por vista. Pero también debemos de analizar la evidencia bíblica de todo lo que hay en la palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente que el apóstol Juan, y no solamente él, sino los otros apóstoles hablaban de lo que ellos habían visto, pero no solo eso, sino de lo que habían escuchado. Y no hablamos solamente de las cosas que ellos habían visto con Jesús, sino de las cosas que ellos habían visto a lo largo de su ministerio. Sabemos esto porque las cartas de Juan fueron las últimas en escribirse, aún después del libro de Apocalipsis. Eso quiere decir que el apóstol Juan incluye la revelación de Apocalipsis dentro de lo que ellos han visto y oído, incluyendo también el testimonio de Pablo al ir al tercer cielo y decir: cosas que ojo no vio ni oído oyó, y conozco a este hombre que fue llevado al tercer cielo, si dentro o fuera del cuerpo no lo sé, si en vida o en espíritu no lo sé, pero allá escuchó y vio cosas que no le son dadas a conocer a cualquier hombre. Dios le hablaba a sus apóstoles, Dios le hablaba a sus discípulos. Y en la misma carta, el apóstol Juan, capítulo 4 y capítulo 5, nos da una evidencia tremenda de nuestra salvación. Y es aquel que tiene la vida eterna, tiene testimonio en sí mismo. Jesús lo había dicho antes: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el Padre lo enviará, y entonces ustedes sabrán todo, porque Él les hará recordar, y no solo eso, les hará entender todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. El Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros. Y Pablo, hablando de esta misma situación, le dice a los romanos: el Espíritu Santo es el que clama con gemidos indecibles, porque como ya lo ha dicho Santiago, nosotros oramos y no recibimos porque no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo es el que clama a Dios, el que clama al Padre en nuestra representación,
porque Él sí sabe, Él habla. Y nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Ahora, ¿existe alguna forma de poder escuchar a Dios? ¿De cuántas maneras Dios nos habla? Empecemos con la segunda pregunta que yo acabo de mencionar. Dios nos habla a través de diferentes maneras. No solamente es la cuestión de una voz audible como nosotros queremos escucharla. Es la cuestión de esa sería la más grande, el más grande privilegio que pudiésemos tener como hombres, escuchar la voz audible de Dios. Pero como no es posible para todos, ni le es dado a todos, porque al final la Biblia dice que en su soberanía Dios da a cada uno como Él quiere, entonces la voz audible está reservada para un tipo de personas. ¿Qué tiene que hacer un hombre para pertenecer a ese tipo de personas o esa clase de personas? Nada. De la misma manera en la que no hacemos nada para escuchar su voz en las otras maneras. Simplemente Dios habla y hablará a mi vida y hablará a tu vida como a Él mejor le parezca. La voz audible de Dios es la primera de las formas en las que Dios habla. Dios le habló así al profeta Samuel, diciéndole: Samuel, Samuel. Y él se levantó y dijo: heme aquí, Señor, hablándole a Elí. Y Elí le responde en 2 ocasiones: yo no te llamé, ve a dormir. La tercera ocasión le dice: ahora entiendo que es Dios hablándote. Si vuelves a escuchar esa voz, dile: Señor, heme aquí, tu siervo oye. Y entonces Samuel se fue y volvió a escuchar su nombre: Samuel, Samuel. Y él dijo: heme aquí, tu siervo oye. En ese momento Dios comenzó a hablarle. Esa es una de las formas en las que Dios va a hablar a tu vida, en las que Dios puede hablar. La segunda, Dios hablará a nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu donde viene el discernimiento. El discernimiento es el arma más poderosa que Dios le ha dado a sus hijos. El problema es que nosotros no sabemos discernir, y no sabemos discernir por una de 2 razones: o porque nuestra mente está cauterizada por el pecado, o porque no queremos escuchar a Dios. Así de sencillo. El Espíritu Santo hablará y nosotros vamos a discernir qué es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabremos qué es el Espíritu Santo? Bueno, dice la palabra ahí en el libro de los Reyes que el profeta Elías, habiendo asesinado a los 450 profetas de Baal, él sale huyendo de Jezabel y camino hacia el desierto decide acostarse debajo de un enebro, no sin antes decirle a Dios: mátame, no soy yo mejor que mis padres. El ángel baja, algunos han leído la historia, baja y le da alimento y le dice: levántate y come en 2 ocasiones. Y luego le dice: levántate, anda, largo camino te resta. Elías atraviesa el desierto, llega a Horeb, la montaña de Dios, y ahí, en medio de un silbo apacible, escucha la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías le cuenta las noticias del momento y Dios, la única pregunta que le hace es: ¿qué haces aquí? Similar a lo que pasó en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? Adán responde: escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le responde y le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te mandé que no comieses? Aprendemos algo muy importante. Cuando Dios nos habla no para revelarnos misterios, y si nos los revela, gloria a Dios. Pero cuando Dios habla nuestra vida, es para enderezar el camino que nosotros llevamos,
Por eso es que la segunda razón es muy importante. A veces nosotros no queremos escuchar a Dios. A veces simplemente ignoramos su voz porque ya sabemos que cuando Dios nos hable, nos dirá, no hagas eso porque eso es pecado. No hagas eso porque no te conviene. Al contrario, sé como mi hijo. Al contrario, vive en la fe, vive en el amor, vive en el gozo, perdona, ama. Esas son las cosas que Dios nos va a hablar. Así que si tú no las quieres escuchar, será ya un problema mayor, porque Dios continúa hablando y esa voz se siente dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra alma, porque ahora nuestro ser entero no solamente es templo de Dios, sino que se ha unido a Dios. Ahora tenemos esa naturaleza divina, esa nueva ciudadanía como hijos de Dios, que no somos engendrados por carne, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Así que la segunda forma en la que Dios habla a través de nuestro espíritu. Pero no solamente eso, algunas veces, dice el patriarca Job, en una o dos maneras nos habla Dios, a veces por sueños y a veces por visiones, pero el hombre no lo entiende. ¿Cuántas veces Dios no nos ha advertido de algo que va a suceder en medio de sueños o en medio de visiones? Algo que sin duda muchos quisiéramos tener y decir como el profeta Daniel, queremos interpretar sueños, o como el patriarca José, queremos ser intérpretes. Pero la verdad es que el hombre no lo entiende, y si el hombre no entiende cuando Dios le habla directo a su espíritu, ¿cómo entenderá si Dios le habla en sueños o en visiones? Sin embargo, esa es otra de las formas en las que Dios nos habla. Prestemos atención a cada cosa que nosotros vivimos, que nosotros pensamos o que nosotros soñamos. La cuarta forma en la que Dios nos habla y que podríamos decir es la más certera, la más eficaz de todas y la más importante, que no he dejado en cuarto lugar por ser menos importante, sino porque quería empezar por las que son más místicas para la iglesia, las que se pelean, se amontonan por escuchar la voz de Dios. La cuarta forma es la más importante de todas. Dios nos habla a través de su palabra. No hay nada nuevo que deba de ser revelado. Todas las cosas, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 21, que están escritas en la Biblia, son suficientes para creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En su primera carta, Juan escribe, estas cosas les hemos escrito para que ustedes sepan que solamente en ellas, en la palabra, tienen la vida eterna. El apóstol Pablo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Claro, la palabra de Dios es la palabra inefable, infalible, inerrante. Jamás se va a equivocar. Es la forma más clara en la que Dios nos habla de día y de noche. Por eso debemos de meditar en ella en todo momento. La quinta forma en la que Dios nos habla es a través de otras personas. Efesios 4, 11 y 12 dice, porque Él mismo a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la estatura del varón perfecto. Jesús mismo instituyó a otras personas y no solamente a esos 5, porque tenemos a los ancianos, a los diáconos, a los obispos, a los que ministran, a los que presiden, a los que exhortan, a los que enseñan dentro de la iglesia. Tenemos a nuestros hermanos.
Ellos son una de las formas en las que Dios nos habla. Si tú recuerdas, el propósito de la iglesia es formar una sola familia para Dios y que un día todos y cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es que nos congregamos, porque somos una familia y porque yo te cuento a ti lo que Dios hizo en mi vida para que tú sepas que Dios también lo puede hacer, pero tú también me cuentas lo que Dios hizo en tu vida para que yo sepa lo que Él puede hacer en mí. Y no solo eso, sino que Dios ha puesto figuras de autoridad que velan y oran por nosotros para que nos alimenten y nos den seguridad, confianza y alimento espiritual, la leche y la carne que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, amigos, conocidos, visitantes y todo aquel que está viendo este video, Dios sigue hablando y Dios nunca va a callar. Dios siempre está trabajando con nosotros. Dios siempre está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Está en nosotros el escuchar su voz y el agradecer porque Dios nos ha dado este privilegio. Y antes de terminar este video, quizás alguno de ustedes se preguntará, oh, es que yo jamás he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Bueno, te daré una clave súper importante que está en el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 1 y 2 dicen de la siguiente manera: sobre la fortaleza, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, para esperar lo que se ha de tocar, lo que se ha de contestar tocante a mi queja. Y el Señor me respondió: escribe para que pueda leer todo aquel que quiera leer. Esa es la clave para poder escuchar la voz de Dios. En medio de la oración, en medio del diario vivir, dice la palabra: sobre mi guarda estaré. Es decir, estaré pendiente de la voz de Dios. Estaré pendiente. ¿Y cómo puedo estar pendiente de la voz de Dios? Hablando con Él, orando a Dios. Solamente si yo le hablo, Él me va a hablar a mí. Y entonces yo podré escuchar la respuesta que Dios tiene para mi vida. Esa es la razón principal de nuestro ser, poder comunicarnos con Dios. Es el máximo privilegio que ahora tenemos, poder llegar y decirle: papá, aquí estoy. Sobre mi guarda estaré velando, estaré orando para ver qué es lo que Dios va a hablar a mi vida. Segundo, sobre la fortaleza afirmaré mi pie, porque no es por nuestras obras que tenemos ese privilegio, es por el grandísimo sacrificio de Jesús que ahora podemos entrar directo a la presencia del Padre. Así que tenemos que pedirle: Señor Jesucristo, por favor, habla mi vida. Espíritu Santo, habla mi vida. Papá, Dios, habla mi vida. Y en tercer lugar, he de esperar para ver lo que se ha de contestar tocante a mi queja. He de esperar lo que se ha de contestar tocante a mi queja. Es decir, seré paciente para ver qué es lo que Dios responde a lo que yo le estoy preguntando. Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? Quiero cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir, pero la verdad es que no sé cómo. Señor, enséñame. Y Dios poco a poco nos irá enseñando y nos irá hablando sobre lo que hay nosotros que cambiar en nuestra vida. Y finalmente, después de esperar, y puede ser un segundo, o puede ser una semana, o un mes, o mucho tiempo, y aún así no desesperarnos, porque al final Dios nos hablará. Sea en la palabra, sea por otra persona, sea en sueños o visiones, sea una voz apacible a nuestro espíritu, o sea la voz audible, como voz de muchos truenos, como voz de muchas aguas, hablando a nuestros oídos físicos. Pero en una o dos maneras nos hablará el Señor. Así que espero que este breve comentario haya servido de algo,
que sirva de algo el saber que Dios nos sigue hablando, que Dios sigue estando con nosotros y que Dios seguirá siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Ahora ha llegado el momento de despedirme de ustedes. Este es quizás el último video del año que estamos subiendo. Como lo he prometido, estaremos subiendo nuevo material, más contenido. Y el día de hoy quiero terminar este video con algunos testimonios que me hicieron llegar y que yo quiero compartir con ustedes sobre la acción de gracias que damos a Dios por lo que Él ha hecho. Demos gracias a Dios porque ha terminado un año que muchos pensaban que no terminaríamos. Que muchos dijeron, ya el Señor viene, ya son las calamidades, la tribulación, todo, grandes cosas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y creemos que este 2021 será mejor porque nosotros vamos de gloria en gloria, tomados de la mano de Dios, sabiendo que lo mejor siempre está por venir, una vida eterna al lado suyo. Así que, amigos, me despido de ustedes. Que tengan un excelente tiempo, disfruten de estos días, de este tiempo. Cuidémonos los unos a los otros, guardémonos por favor, en el nombre de Jesús se los pido, guardémonos, seamos precavidos y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hola, mi nombre es Jesús, pertenezco al Ministerio Dios de Pactos y quiero dar gracias por este año porque hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido que no es necesario vernos o reunirnos para seguir siendo una familia, porque muchas veces, aunque nuestros amigos, nuestros hermanos están distantes de nosotros, sabemos que su apoyo sigue ahí con nosotros. También porque en el siguiente año, si es que Dios así lo permite, voy a terminar mi tercer año de bachiller, voy a entrar a la universidad, doy gracias por eso, porque es un gran paso en mi vida, porque he crecido espiritualmente, también siento que he crecido como persona. También doy gracias porque a pesar de que estamos viviendo un momento histórico en la vida de los seres humanos, Dios no ha permitido que seamos afectados ninguna parte de mi familia por esta enfermedad. También doy gracias por eso. Y doy gracias también porque nos permitió terminar bien este año, sin preocupaciones, y porque seguramente nos va a permitir seguir con el siguiente año de igual manera. Mi nombre es Rocío. Pues en esta hora quiero expresar la gratitud de mi corazón de lo que el Señor ha hecho en mi vida este año que está a punto de terminar. El Señor ha hecho maravillas, ha hecho milagros inusuales y hemos podido ver que su poder y su mano poderosa ha posado sobre nuestra vida, nos ha guardado, nos ha apartado para este tiempo. El Señor nos ha guardado en este tiempo tan difícil que está pasando el mundo entero. Nuestra esperanza siempre ha estado en Él. Hemos aprendido a confiar en el Señor, hemos aprendido a que aquella fe que el Señor nos ha dado tiene que estar firme, siempre confiando en su promesa, porque ciertamente su palabra dice que el Señor, cuando algo nos promete, ¿no? Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. El Señor nos ha
guardado en ese tiempo difícil. El Señor nos ha proveído, nos ha sorprendido grandemente, de verdad, y de veras que tal vez no hay palabras para expresar mi gratitud al Señor. Simplemente mi corazón, Él lo adora, le dice cuán grande es Él, y el Señor ha guardado a mi familia de lejos, mi madre, mi padre, mis hermanos. Hemos visto su fidelidad para con mis hijos, con mi esposo, y hay tantas cosas que hemos de agradecer al Señor, y hemos estado también en la brecha pidiendo al Señor, hemos estado intercediendo grandemente, fuertemente por el mundo, por aquellos que tienen esa necesidad, aquellos que no lo conocen, que hay un gran vacío en ellos, y ese vacío solamente nuestro Señor Jesucristo puede llenarlo. Y damos gloria al Señor, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra en este tiempo, y pues seguimos confiando en el Señor porque Él nos ha sostenido, nos ha proveído económicamente, el Señor nos ha llenado también con su palabra y nos ha alimentado espiritualmente, y creo que es algo que no puede faltar en nuestra vida, que en este tiempo el Señor quiere llamarnos nuestra atención, a que nos acerquemos, a que confiemos más en Él. Soy Heriberto Castillo. En esta mañana quiero dar gracias a Dios por todo lo que ha sido este año. Ha habido enfermedad, ha habido también pues roces entre la familia por cuestiones, pues ya sabe uno que así es la vida de una familia, los hijos, la esposa, uno mismo, pero gracias a Dios siempre hemos querido mantenernos pues estudiando la palabra, congregándonos, unos pues físicamente, otros virtual. Quiero comentar brevemente que pues mi esposa en estos tiempos de pandemia, casi los primeros meses, pues mi esposa tuvo síntomas, gracias a Dios salió adelante. Posteriormente yo tuvimos los síntomas, yo perdí, en el caso mío perdí pues el sabor de los alimentos, también perdí el olfato, pero pues quiero comentarles que siempre hubo oración por parte de mi esposa, yo también como varón, como sacerdote de la familia, y pues salimos adelante y podemos dar gracias a Dios de que pues salimos, ya gracias a Dios en el tiempo, pues no sé si fueron 3 semanas, promedio de 3 semanas, que mi esposa estuvo, después seguí yo, mis hijos se enfermaron, gracias a Dios, Josué, Brenda, Michelle, y pasó esa etapa. También quiero comentarles que de hace pues este año igual de pandemia, pues nunca faltó el trabajo, siempre estuvimos apoyando a la empresa, nunca nos mandaron a descansar, estuvimos con nuestro sueldo, y pues yo sé que es Dios haciendo las cosas por medio de las personas, y pues hubo suficiente. También pues se graduó una de mis hijas, gracias a Dios se pudo graduar, pudimos pagar los gastos en plena, ahora sí que la graduación fue pues vía virtual, y nosotros ahí con nuestros síntomas todavía así como que queriéndonos recuperar del COVID. Gracias a Dios hubo suficientes recursos para hacer los pagos, para los gastos que ustedes saben como papás. Bueno, esa es una parte. Otra parte también,
económicamente, pues sí tuvimos gastos, tuvimos inversiones y nos salieron mal. Entonces estuvimos, podríamos deciros que limitados, pero repito, gracias a Dios también salimos adelante. Mi esposa y yo nos metimos en una inversión y nos salió, y pues al final nos tuvimos que restringir en ciertas cosas, en el mantenimiento de la casa, en varios aspectos que ustedes como familia saben. Pero nuevamente gracias a Dios salimos. Ya estamos en el 99.9% ya sin esos gastos, sin esas deudas, pero todo eso gracias a que Dios nos ha provisto. ¿Qué otra cosa puedo comentar? Pues ahora tuvimos para poder apoyar a mi suegra, que estuvo aquí en Puebla por una gravedad que tuvo. Mi esposa es una mujer de oración, estuvo orando por ella, ya en su rancho allá por Tierra Blanca. Ya querían quitarle la vesícula o el apéndice, no recuerdo bien, yo no soy bueno para eso. Y pues ya venía de hecho a quitársela aquí a Puebla, pero yo digo que pues fue la oración de que Dios escuchó la oración de mi esposa y de nosotros. Y ya llegando acá al hospital militar, porque es derechohabiente de uno de mis familiares, pues resulta que le hacen todos los análisis. Bueno, allá en Tierra Blanca ya le habían dicho que tenía 24 horas para quitarse la vesícula. Llegando aquí a Puebla le hacen análisis y todo, y resulta que no hay que quitarle nada. Mi suegra ya es una persona adulta mayor, casi de 70 años, si no es más. Por eso doy gracias a Dios por las oraciones de los justos, de los hermanos que nos apoyaron. Hay algunos hermanos que nos estuvieron apoyando. No quiero decir nombres porque si no se me vaya a olvidar a alguien, pero pues nada más voy a citar a dos. Gracias al profesor René, gracias a Israel, saludos a las demás hermanas, a sus esposas, a sus familias. Pues mi suegra logró recuperarse, no tan pronto, pero gracias a Dios ya ahorita está mejor. Ya está en su casa, hubo gastos ahí, Dios nos proveyó. También hubo pues un capital ahí, y mi esposa se pudo ir unos días con ella para cuidarla. No recuerdo si fueron 2 semanas, nos quedamos mis hijas y mi hijo aquí en la casa, y gracias a Dios estuvimos pasando esa etapa de, podríamos decir, de restauración, mis hijas haciendo funciones de mi esposa, yo cooperando, o sea, eso es lo que es la familia en Cristo. Entonces, gracias a Dios tuvimos que trabajar en equipo. De hecho, lo hacemos, pero sin un miembro es difícil hacerlo, pero Dios nos ha dado capacidades y pues lo logramos. Ya regresó mi esposa. Otra vez todos pues a seguir adelante. Ya en este momento pues ellos están aprovechando a la familia, conviviendo. Quiero pensar que también están compartiendo a la familia, y pues Dios ha sido bueno en este 2021. A pesar de todo lo que la gente está viviendo, muchas pérdidas, pastores, amistades, familiares, pues nosotros Dios nos ha guardado, y pues yo siempre he comentado que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, y pues Dios es bueno, y esperemos en este año que viene a hacer otras cosas. Hay algo también que quiero comentar. Gracias a Dios pudimos terminar la escuela de ministerios. Mi esposa y yo terminamos, nos sentimos pues yo feliz, contento,
y pues las oraciones es que pues no tenemos, pues la verdad nos sentimos así recién salidos de una universidad donde pues sales y no sabes a la vez nada y a la vez pues ya tienes los conocimientos, ahora te falta pues hacerlo, y entonces esa es la oración mía como cabeza de esta familia, que mis hijas se puedan integrar, que mi esposa también pueda apoyarme, y pues ya tenemos un ministerio, gracias a Dios, que es el de restauración por gracia, y pues estamos orando para que podamos, por medio de nosotros, muchas familias puedan ser restauradas por la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Apoyar aquí al profesor René, entonces estoy agradecido por eso, y pues seguiremos dando gracias a Dios en todo momento, y pues aquí estamos, hermanos. Ojalá y algún día pues podamos conocernos, podamos hacer algo para darle la gloria y honra a Dios. Es todo. Les deseo lo mejor para el 2021, este año que viene, y pues estamos en las manos de Dios. Que Dios haga lo que tiene preparado para nosotros, y pues que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.